Salmos capítulo 5 y 6. El capítulo 5 es una oración convertida en canto, una oración convertida en himno, en salmo, y es una oración por la mañana, por lo que vemos aquí. En el verso 13 nos dice que era una oración que David dedicaba en la mañana. Para los judíos había varias horas para orar, en la mañana, mediodía, en la tarde. Pero por lo que leemos aquí, David decidió orar aún más temprano que la costumbre que ellos tenían, porque era muy de mañana. Él creía que si lo buscaba a Dios muy de mañana, Dios respondería. Y este es un principio que debemos nosotros aprender. Debemos honrar a Dios buscándolo a primera hora de la mañana. Así lo hacía nuestro Señor Jesús, muy temprano, aún oscuro, oraba. Esta oración inicia con 3 imperativos. En los versos 1 y 2, él dice: escucha mis palabras, considera mis lamentos y está atento a la voz de mi clamor. Pareciera que las frases son muy similares y se repiten. Bueno, esto tiene que ver con la poesía de Salmos. Es una figura poética que se llama paralelismo hebreo, donde las expresiones tienen mucha similitud o mucha referencia una a la otra, pero eso es simplemente para resaltar algo. Y en este caso, David está resaltando que él necesita que Dios lo escuche. Versos 4 al 6, el salmista describe a Dios, y es un Dios que no se complace en la maldad, que ningún mal habita con él, que los jactanciosos no están delante de su vista, que aborrece a los que hacen iniquidad y destruye a los que hablan falsedad. Así que aquí podemos ver el carácter de Dios, no el que nos pintan en las redes sociales o algún pastor, sino lo que dice el Salmo, y es muy revelador que Dios, así como ama, también aborrece. Ahora recordemos que está usando sentimientos y emociones humanas para poder entender a Dios. No es que Dios sea humano, no es que Dios ame como nosotros o aborrezca como nosotros. Él aborrece con un aborrecimiento santo, Él ama con un amor santo. Es un poco difícil, pero esta figura se llama antropomorfismo. Hay mucha tensión cuando la usamos o mucha tendencia a malinterpretar. Sin embargo, sí nos da una claridad de que el carácter de Dios es santo, amor, ira, justicia, etcétera, etcétera. Después en el verso 8 está el contenido de la oración del salmista. Esto era lo que se refería cuando dice: escucha mi clamor. Bueno, ¿cuál era? Es este: guíame, Jehová, en tu justicia. Es el verso 8. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Esa es su oración. Y en los versos 11 y 12, me voy a adelantar un poco, hace un contraste de los enemigos de él también con los justos. Hace un contraste, porque aquí los justos, versos 11 y 12, dice que toman refugio en Jehová, se regocijan en Jehová, toman abrigo en Jehová y exaltan y aman su nombre. En respuesta a eso, ¿Dios qué hace? Pues los abriga, los bendice y los rodea como un escudo. Glorioso, ¿no? Cuando tomamos a Dios como refugio, cuando nos regocijamos en Él, entonces está esta promesa: porque tú, oh Señor, bendices al justo como un escudo, lo rodeas con tu favor. Glorioso, ¿verdad? Vamos al capítulo 6. Capítulo 6. En el capítulo 6, en el Salmo 6, este salmo nos habla de una súplica agonizante. Es una súplica donde David se derrama delante de Dios. En el verso 1 es una súplica para aliviar el castigo. Él está pidiendo que alivie su castigo. No sabemos en qué ocasión se escribió este salmo, si fue a causa del pecado que David tuvo con esta mujer que adulteró, pero sí sabemos que había un castigo de parte de Dios. Debemos recordar que Dios no nos castiga para hacernos sufrir o por su simple enojo, sino porque nos ama, precisamente. Más adelante la Biblia nos enseña que nos trata como hijos, y Dios a los hijos que ama, pues a esos también castiga. Ahora, en otras ocasiones no sufrimos por el castigo de Dios, sufrimos por nuestras propias consecuencias de nuestros propios errores y pecados. Así que hay que saber diferenciar, no todo es castigo de Dios.
En los versos 2 y 3, él nos habla de dos tipos de problemas. Estoy enfermo, mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Estas pruebas de cuerpo y alma eran amplificadas por el sentido de David de la ira de Dios contra él. Ahora nosotros confiamos que a través de la sangre de Cristo, nosotros también tenemos ese perdón de pecados. Es diferente ahora un poco o mucho por la gracia, ¿no? David no estaba todavía bajo la gracia ni bajo la sangre de Cristo. Versos 4 y 5 nos deja ver la urgencia de la súplica de David. Sálvame por tu misericordia. Y aquí hace una mención acerca de la muerte, que dice que en la muerte no hay memoria de ti. Debemos tener cuidado de no pensar que David está hablando que con la muerte se termina todo. Él se refiere a la sepultura, al Seol, al sepulcro. Allí, obviamente, en los cementerios no hay cánticos, en los cementerios son lugares silenciosos. Ese es el punto de vista de David. No está hablando de un conocimiento teológico de la vida después de la muerte. Simplemente David se está derramando delante de Dios como en esta oración de angustia, de agonía. En los versos 6 y 7 hay una descripción de la agonía de David. Me he consumido a fuerza de gemir, mis ojos están gastados. Pero finalmente en los versos 8 y 10, David declara su confianza en Dios. David termina el Salmo con una nota de confianza. Y así es como debemos terminar nuestras oraciones siempre, con una nota de confianza. Termine sus oraciones con confianza. Jehová ha oído la voz de mi lloro. El lloro tiene una voz y Dios la escucha. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Sus angustiadores ahora serían avergonzados.